El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Arabia Saudita y se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman en una polémica parada de su gira por Medio Oriente. El mandatario norteamericano dice que hizo responsable al monarca del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Autoridades mexicanas arrestaron a Rafael Caro Quintero, uno de los 10 prófugos más buscados por Estados Unidos. Antiguo líder del desaparecido Cartel de Guadalajara, estuvo al frente de una organización que sembró el terror en los años 80. Washington celebró la detención y pedirá su extradición. Más de 300 personas han perdido la vida en España y Portugal debido a las altas temperaturas que deja la ola de calor que golpea varios puntos de Europa. A esto se suman los incendios forestales que son combatidos por bomberos locales. Por primera vez en su historia, el Reino Unido emitió una alerta roja por el calor extremo. Tiempo de actualizar las noticias en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Gracias por estar con nosotros. Un saludo que sacudió a los defensores de los derechos humanos y en especial a familiares del asesinado periodista disidente Jamal Khashoggi. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió este viernes con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, quien según la inteligencia de Washington aprobó la muerte del comunicador. Rafael Pérez nos habla de esta polémica visita por parte de Biden. Un frío choque de puños dio inicio a un polémico encuentro. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, finalmente cara a cara. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos señalaron a bin Salman como autor intelectual del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. Un hecho que alejó a ambos países tras la victoria de Biden, quien en su campaña de 2019 prometió que haría pagar un precio a los líderes del Estado que calificó entonces de paria. El caso del periodista salió a colación durante la reunión. Con respecto al asesinato de Khashoggi, lo planteé en un momento de la reunión, dejando claro lo que pensé en ese momento y lo que pienso ahora. Y fui franco y directo al discutirlo. Dejé mi punto de vista muy claro. Lo dije muy claramente. Que un presidente de los estadounidenses guarde silencio sobre el tema de los derechos humanos es inconsistente con quienes somos y con quien soy. Quien fuera la prometida de Khashoggi publicó lo que supuestamente hubiese tuiteado su pareja. Hola, presidente. ¿Es esta la rendición de cuentas que prometiste por mi asesinato? La sangre de la próxima víctima de MBS está en tus manos. Joe Biden prometió poner el tema de los derechos humanos en el centro de su política exterior, por lo que su visita a Arabia Saudita resulta polémica y desata reacciones incluso dentro del propio Partido Demócrata. Si alguna vez necesitábamos un recordatorio visual del control continuo de los autócratas ricos en petróleo tienen sobre la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente, lo tenemos hoy. Un golpe de puño vale más que 1000 palabras. Joe Biden quedó entre la espada y la pared. El acercamiento con Riad se ve impulsado por un complejo contexto internacional, con impactos internos para Estados Unidos, donde la inflación es la más alta en 40 años, consecuencia del alza en los precios de la gasolina. El objetivo principal de Biden sería pedirle a sus socios del Golfo que incrementen la producción de crudo para mitigar los costos de los combustibles. Previamente a su llegada a Arabia Saudita, el presidente Joe Biden se reunió en Belén para verse con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina. El jefe de la Unión Americana defendió el plan de una solución con 2 estados, una consigna plasmada por primera vez en los acuerdos de Oslo de 1993. Sin embargo, Biden reconoció que esa meta se muestra muy lejana en este momento. Por su parte, Abbas hizo un llamado a Washington para que colabore con los territorios palestinos. Esperamos con ansia los pasos de la Administración de Estados Unidos para fortalecer las relaciones bilaterales al reabrir el Consulado de Estados Unidos en Jerusalén Este, eliminar la Organización para la Liberación de Palestina de la lista de terroristas de Estados Unidos, no somos terroristas, y reabrir su oficina en Washington. Y por nuestra parte estamos dispuestos a trabajar en el marco de la asociación y la cooperación con el fin de eliminar cualquier obstáculo para lograrlo. Como avanzábamos en titulares, la Marina Mexicana arrestó este viernes a Rafael Caro Quintero, uno de los líderes más importantes del narcotráfico y quien lideró al desaparecido Cartel de Guadalajara, una de las organizaciones de este tipo más poderosas en los años 80.
Quintero, de 69 años, cayó en Choix, una localidad al norte del estado de Sinaloa, uno de los bastiones del tráfico de estupefacientes en el país. Fue una sabuesa militarmente entrenada la que halló al capo entre unos arbustos. Es recordado sobre todo por el asesinato y tortura del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. Desde la administración del presidente estadounidense Joe Biden celebraron la noticia y anunciaron que van a pedir su extradición. El arresto de hoy es la culminación del trabajo incansable de la DEA y sus socios mexicanos para llevar a Caro Quintero ante la justicia por sus presuntos delitos, incluida la tortura y ejecución del agente especial de la DEA Enrique Kiki Camarena. Estaremos buscando su extradición inmediata a los Estados Unidos para que pueda ser juzgado por estos crímenes en el mismo sistema de justicia que el agente especial Camarena murió defendiendo. En Perú, el Pleno del Congreso votó a favor de una reforma constitucional para el retorno de la bicameralidad, que será decidido en un referendo. Con 71 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Legislativo votó la controvertida propuesta el último día de la legislatura. No obstante, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, indicó que pedirá una reconsideración de la votación para eliminar el trámite de ir a un referendo. La bicameralidad fue eliminada en la reforma constitucional de 1993 por el entonces presidente Alberto Fujimori. Seguimos en este país porque por primera vez en la historia la Corte Suprema autorizó una eutanasia. El fallo dictado el jueves permite a la psicóloga Ana Estrada el acceso a una muerte asistida. Autorizan eutanasia en Perú. Ana Estrada, de 45 años, que ha luchado contra una enfermedad degenerativa y terminal, logró que la Corte Suprema de Justicia le permitiera acceder a este derecho. 4 jueces votaron a favor y 2 en contra, en un fallo que confirma una decisión judicial previa. Me siento muy satisfecha, muy agradecida, porque cuando empecé esto tenía mucho miedo, mucho temor de que no resultara o de que fuera de repente todo en contra, y más bien resultó que recibí mucho apoyo de muchísima gente de a pie. He conocido a muchas personas muy valiosas y eso ha enriquecido este proceso. La mujer, psicóloga de profesión, padece polimiositis desde los 12 años, una enfermedad que desgasta los músculos y no tiene cura. Cuando cumplió 20 años empezó a usar silla de ruedas debido a su debilidad para caminar. Su abogado, exdefensor del pueblo peruano, aplaudió la decisión de la Corte. Declarar fundado el derecho a la muerte digna es un precedente fundamental, es el primer caso y es irrevocable. Le permite a Ana Estrada poder tomar decisión de poner fin a su vida en un momento determinado. En Perú, donde la mayoría de la población es católica, muchos conservadores se oponen a esta práctica. En Latinoamérica, solo Colombia aprueba la eutanasia con intervención médica. Países como Chile, México o Argentina tienen regulaciones que permiten a los pacientes rechazar tratamientos que prolonguen la vida artificialmente. Europa sufre una grave ola de calor con nuevos récords de temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, pero además, desde Francia hasta Grecia, varios países del viejo continente están padeciendo múltiples incendios forestales que han obligado a evacuar a miles de personas de sus hogares. Unas temperaturas y desastres ambientales agravados por la crisis climática mundial que ha elevado la temperatura de la Tierra. Marina Sardiña con los detalles. El sur de Europa en llamas y marcando récords de altas temperaturas que superan los 40 grados Celsius. La península ibérica está sufriendo las condiciones más secas de los últimos 1000 años, según la OMM. Una ola de calor que deja más de 300 muertos en España y Portugal, donde los bomberos luchan contra múltiples incendios de gran magnitud. La alta temperatura no es la única consecuencia adversa de las olas de calor. La atmósfera estable y estancada actúa como una tapa que atrapa los contaminantes atmosféricos, incluidas las partículas, aumentando su concentración más cerca de la superficie. El resultado es la degradación de la calidad del aire y los efectos adversos para la salud, especialmente para las personas vulnerables. Las bocanadas de aire caliente y las llamas se extienden desde el norte de África hasta Italia, Grecia o Reino Unido, que este viernes emitió la alerta roja en el centro de la isla por calor extremo. La Oficina de Meteorología advirtió que se podría superar los 40 grados. También en Francia, miles de personas han sido evacuadas de sus hogares a medida que los incendios forestales arrasan las regiones del sureste del país.
Estamos viviendo una temporada única en términos de dificultad. Ya hemos visto el triple de bosques quemados en comparación con 2020. Hemos tenido tanto una primavera muy seca como incendios que han comenzado con fuerza. La deshidratación, golpes de calor y problemas respiratorios por la degradación del aire debido al humo y otras partículas sostenidas en la atmósfera afectan a la salud de millones de europeos. Y es que miles de hectáreas arden cada verano en Europa, una problemática agravada con el calentamiento global, pero también los activistas denuncian que existe un lobby de los incendios, empresas que cobran por apagar fuegos, con fuertes intereses económicos, urbanísticos y a veces enfocados en la venta de madera. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió este viernes reconocer a Rusia como Estado terrorista tras el ataque del jueves contra la ciudad de Vinnytsia, un bombardeo que dejó 23 personas muertas. Zelensky agregó que existe la necesidad urgente de crear un tribunal especial sobre la agresión rusa a su país. Moscú, por su parte, se defiende alegando que el ataque estaba dirigido a un edificio en el que altos cargos de las Fuerzas Armadas de Ucrania se reunían con proveedores de armas extranjeros. Seguimos hablando de la guerra en Ucrania porque un nuevo ataque ruso en la ciudad de Dnipro dejó al menos 3 muertos y 15 heridos. Los misiles golpearon una planta industrial y una calle cercana, según el gobernador regional. Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24 a Ucrania, nos entregó más detalles previamente en su reporte. Este es uno de los pocos ataques, tal vez el cuarto, que ha sufrido la ciudad de Dnipro desde que comenzó la guerra el 24 de febrero. Esta es una ciudad que no solamente es la ciudad industrial de Ucrania, sino que se ha convertido en un centro estratégico, especialmente en esta lucha de la batalla por la región del Donbass. Esta es la ciudad de entrada hasta esta zona del este. Por aquí tienen que pasar muchísimos de los militares, la logística y también todas esas nuevas armas que están dadas por Occidente. Esto hace que esta ciudad se haya convertido básicamente en ese pulmón que necesita el Donbass para sobrevivir. Aquí llegan también la mayoría de heridos que salen de allí, y lo que dicen las autoridades es que 3 misiles fueron lanzados sobre la ciudad. Uno habría sido interceptado y parece que una de esas partes del misil que fue interceptada cayó en una parte de esta calle. Otro habría caído aquí cerca. Estas son todas edificaciones, muchas de ellas gubernamentales y militares, y otra en una zona industrial de la ciudad que, como decía, es la ciudad más importante de este sector. Lo que vemos aquí es una cantidad de militares haciendo la investigación sobre lo que pasó esta noche, en un momento en que las grandes ciudades de Ucrania vuelven a ser atacadas con estos misiles, lo que crea ese sentimiento de que, a pesar de que muchas de ellas vuelven a la normalidad, como es el caso de Dnipro, donde hoy había muchísima gente en la calle, pues no tienen esa seguridad que la gente piensa. El primer ministro Ranil Wickremesinghe juramentó como presidente interino de Sri Lanka. Este alto funcionario sucedió a Gotabaya Rajapaksa, quien abandonó el país el martes rumbo a Singapur en medio de una gran agitación social y una fuerte crisis económica. El Parlamento debe ahora comenzar a elegir a un encargado de terminar el resto del mandato. Escenas de gozo en la capital de Sri Lanka. En las calles de Colombo, cientos de personas celebraron la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa. Bueno, hay un espíritu festivo en este momento. Creo que la gente aquí está muy contenta con esta decisión. Una salida confirmada el viernes por la mañana por el Parlamento de Sri Lanka. La carta de dimisión del presidente Rajapaksa, enviada por correo electrónico tras su llegada a Singapur, ha sido validada. He recibido la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa de acuerdo con el artículo 38.1 de la Constitución de la República Socialista Democrática de Sri Lanka. En consecuencia, el presidente ha renunciado legalmente a la presidencia. El primer ministro, Ranil Wickremesinghe, es ahora el presidente en funciones. Según la Constitución, el Parlamento tiene 30 días para nombrar a su sucesor. Los diputados lo elegirán en los próximos 7 días. El tiempo se acaba. Sri Lanka atraviesa actualmente una grave crisis económica. La isla se enfrenta a cortes de electricidad, escasez de combustible, escasez de alimentos y una inflación récord. Para salir de la crisis, una solución: desbloquear las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y obtener un plan de rescate.
La información continúa aquí en France 24 y también en france24.com.